Hola, ¿qué tal? Estamos en la clase 4, ¿sí? En esta clase vamos a estar viendo cómo se confeccionan historias sociales y scripts sociales, que son lo que habitualmente facilitan la posibilidad de interactuar con otros, ¿sí? Situaciones diarias que impliquen interacción social. Bueno, comenzamos recordando lo que son las habilidades sociales, ¿sí? Que en realidad es algo que uno va aprendiendo en el tiempo, implica conductas verbales y no verbales, ¿sí? Y es lo que habitualmente utilizamos para relacionarnos e interactuar con otros. Em, Estas habilidades o conductas se van aprendiendo, ¿sí? Puede ser de una forma autónoma, es decir, viendo cómo otros interactúan o qué realizan para interactuar, y también porque nos van enseñando, digamos, que determinadas conductas son esperadas o que no son adecuadas para determinado momento o para determinada situación. Nos facilitan el poder tomar decisiones, ¿sí? Teniendo en cuenta los propios intereses y también teniendo en cuenta lo que a los demás les interesa o cómo les afecta lo que nosotros realizamos o nuestros propios intereses, ¿no? Porque muchas veces también lo que uno aprende es que no siempre lo que a uno le interesa al otro, o no todas las personas pueden compartir los mismos intereses. ¿M? También nos permite elaborar un juicio crítico, ¿sí? Porque nos permite compartir criterios y opiniones, conocer los criterios y opiniones de otros, ¿sí? Y así poder, digamos, ir armando nuestra propia idea, nuestro propio juicio sobre determinadas situaciones. También nos permite resolver problemas, comprender las situaciones de los demás y poder ayudar, ¿sí? Cuando esto es necesario. Y también establecer relaciones adecuadas con los demás, eh, y que esas relaciones no solamente sean satisfactorias para uno mismo, sino también lograr que también sean satisfactorias para el otro, ¿no? Bien, bastante complejo, sí, esto. Sobre todo teniendo en cuenta que las personas con TEA suelen ser personas que tienen dificultades para entender que el otro tiene intereses, que tiene necesidades, y que muchas veces pueden ser totalmente distintas a las que ellos mismos tienen. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades sociales? Son habilidades conversacionales, o sea, lo que nos permiten, digamos, mantener una conversación con el otro, eh, mantenerla, iniciarla, terminarla cuando es necesario. Todo lo que tiene que ver con el juego cooperativo, ¿sí? Lo que nos permite también poder hacer y mantener amigos, poder manejar conflictos, implica habilidades para el manejo de las emociones, ¿sí? Para la autorregulación y para poder ser empáticos, ¿sí? O para también tener empatía con otros, ¿no? Y vuelvo a repetir, muy complejo, digamos, para eh, las características o digamos, las necesidades de las personas con TEA. Entonces, comenzamos por, digamos, uno de los recursos que vamos a ver hoy, ¿no? Que son las historias sociales. La historia social es un cuento, ¿sí? Es un cuento corto que tiene un formato determinado y y ciertas directrices que tenemos que tener en cuenta cuando las elaboramos, que estén incorporadas, porque es lo que las hace efectivas y que resulten ser un recurso comprensible y que tenga todo lo necesario para que realmente sea efectivo como recurso para la persona para la que lo estamos elaborando. Suele ser utilizado para escribir o a una persona, una situación de una persona, una destreza o algo que uno tiene que aprender, para eventos, para un concepto que es muy difícil de comprender o para una situación social, ¿no? Em,
A partir de las historias sociales comunicamos conceptos e ideas con el apoyo de palabras escritas, de ilustraciones simples, de símbolos, de colores, ¿sí? Digamos, sumamos todos los apoyos que sabemos que son eh, 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 como ayudas para poder comprender lo que estamos queriendo explicar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los códigos de comunicación que son, digamos, más fáciles de poder eh, entender para la persona con la cual estamos trabajando, ¿no? Bien, primero vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo que, digamos, que elaboró en- un equipo que trabaja, que suele hacer materiales para personas con TEA. Esto está en YouTube, es de libre, lo pueden encontrar fácilmente. Y a partir de esto vamos a ir hablando de cómo se elaboran, ¿sí? Yo soy Ariana. Voy a la escuela de lunes a viernes. En la escuela debo de escuchar y seguir indicaciones de los maestros. En mi clase hay muchos niños trabajando, sentados y escuchando a la maestra. En la clase debemos de guardar silencio. Shh. Yo también debo de trabajar en clase, con mis amigos y con la maestra. Algunos días voy a trabajar con diferentes maestros y eso está bien. Si yo trabajo y sigo las indicaciones de mi maestra, mami y papi estarán muy contentos y orgullosos de mí. Bueno, ese ejemplo nos va a servir como para ir viendo las distintas partes que implica, y después vamos a ver otro más, eh, para poder tener claro cómo manejarlo. Bueno, las historias sociales tienen el objetivo es transmitir información relevante y que los niños logren identificar las respuestas deseadas. Así que acá en este ejemplo veíamos que, digamos, tenía que ver con que una niña iba a incluirse en la escuela y que tenía que tener una idea de qué es lo que iba a hacer en ese momento, ¿no? Eh, es necesario, o el objetivo es explicitar información que puede ser confusa o abrumadora, porque es nueva, en este caso seguramente, conceptos abstractos o difíciles de entender. Eh, Generalmente implica también explicar lo que otras personas saben, sienten, creen, ¿sí? Explicar o predecir lo que los demás tienen como expectativa de su conducta, y incluye ciertas preguntas, o sea, la respuesta a ciertas preguntas, como el dónde, el cuándo ocurre una situación, quién está involucrado, qué está ocurriendo, por qué y para qué, ¿no? Entonces, por eso yo volvería a poner, la volvemos a ver y vamos viendo, digamos, todo esto que estuvimos diciendo. Yo soy Ariana. Bueno, acá es una, digamos, una clara referencia a la persona que está involucrada en esta situación, que es la misma persona para la cual se está haciendo la historia, ¿no? Y cuenta detalles de su historia, ¿no? Voy a la escuela de lunes a viernes. Justamente esto de lo que hay que hacer en esa situación, ¿no? Eh, Cuando uno está en la escuela, tiene que escuchar las explicaciones, y seguir a la maestra en lo que está diciendo. Debe guardar silencio, ¿sí? En la clase debemos de guardar silencio. Shh. Yo también debo de trabajar en clase, con mis amigos y con la maestra. Bueno, ¿sí? Ahí involucra a la persona y le cuenta, digamos, qué se espera de ella, ¿no? En esta situación en particular. Algunos días voy a trabajar con diferentes maestros
Y eso está bien. Si yo trabajo y sigo las indicaciones de mi maestra, mami y papi estarán muy contentos y orgullosos. Esto que está acá, digamos, esto de si yo trabajo y sigo las indicaciones de mi maestra, es contar el para qué uno puede hacer esa actividad, ¿no? Digamos que no solamente es para aprender cosas, sino también que los demás van a estar contentos con esta actitud, porque a veces poner como motivo de por qué uno está haciendo algo puede ser muy complejo, digamos, cuando no hay idea de, digamos, cuando hay una motivación interna o propia por hacer algo, ¿sí? Entonces, bueno, se pone, digamos, algo que para el chico sea más comprensible. Bueno, mis papás se van a poner contentos y orgullosos si yo hago determinada cosa, ¿no? Bien. Para implementar las historias sociales, ¿sí? Y para que estas sean efectivas, tenemos que seguir una serie de pasos, ¿no? Determinar el tema, reunir información, considerar las directrices aplicadas a la escritura, respetar la proporción necesaria de los diferentes tipos de oración, incorporar los intereses particulares del estudiante, poner en práctica, revisar y supervisar la historia. Vamos a ver cada uno de estos pasos con ejemplos, ¿sí? Acá hay un ejemplo de una historia social, ¿sí? Digamos, de la parte del argumento de una historia social, ¿sí? Esta es la historia social a la que le faltan imágenes, le faltan todos los apoyos, ¿no? Pero para que lo tengamos en cuenta y después podamos ir viendo cada una de las partes. Yo soy Manuel y tengo 5 años, voy al jardín Charles Chaplin con todos mis amigos, a veces en el jardín festejamos los cumpleaños de mis compañeros, todas las personas cumplen años, cumplir años es muy divertido, el 29 de julio fue mi cumpleaños, mamá, papá y mis hermanos están muy contentos de que yo cumpla años. En el día de mi cumpleaños siempre recibo muchos saludos y también recibo muchos regalos. Para festejar mi cumple siempre viene mi familia a mi casa. Es muy bueno que vengan a visitarme para mi cumple. El día que festeje mi cumple voy a estar muy contento porque voy a recibir muchos regalos y a comer cosas ricas. A veces cuando estoy con muchas personas me pongo un poco nervioso. El día de mi cumple van a haber muchas personas en mi casa y van a pasar cosas que pueden hacerme sentir mal. Va a haber mucha gente hablando, va a haber música, va a haber globos por todas partes, voy a recibir muchos regalos, voy a soplar las velitas, me van a cantar el feliz cumpleaños, el cumpleaños feliz. Yo voy a tratar de estar tranquilo, reírme y jugar mucho para pasarlo bien. Si me siento nervioso, puedo, y ahí lo podemos completar con aquello que para la persona, digamos, sea algo de autorregulación, ir a su habitación un tiempo, taparme los oídos, usar, eh, pedir ayuda, ¿sí? Pueden ser varias opciones las que puedo poner ahí, de acuerdo a cada persona, ¿no? Festejar mi cumpleaños va a ser muy divertido. Cuando todas las personas que se vayan de mi casa, yo puedo jugar con todos los juguetes que me hayan regalado. La mamá y papá se van a poner muy contentos de que yo esté tranquilo cuando festejemos mi cumpleaños. Teniendo en cuenta este ejemplo, vamos a ir viendo cada una de las partes, digamos, de todo lo que implica cómo realizar. El primer punto era determinar el tema, ¿sí? Siempre los temas tienen que ver con cosas que o provocan confusión o angustia o son difíciles para las personas con TEA, ¿no? Puede ser los cumpleaños, como es el caso del ejemplo, las vacaciones, eventos distintos. En este caso, digamos, el tema tiene que ver con el cumpleaños propio y el festejo de ese cumpleaños, no solo con el tema de cumplir años, sino con el tema del festejo del cumpleaños, ¿sí? El segundo paso era reunir información individualizada teniendo en cuenta, digamos, a la persona y su situación en particular. Entonces hay que determinar el argumento y el contexto en que se encontrará la persona. En este caso que vimos era el festejo con familiares en el propio hogar, ¿sí? Este es, digamos, y esto es lo que se va a desarrollar. El argumento tiene que ver con eso, ¿sí? Y que el contexto en el cual se va a realizar o va a pasar la situación va a ser en su casa. Tener en cuenta cuáles son las claves, los índices predecibles de tiempo que sean confiables y sus variaciones. Entonces acá podemos incluir distintas cosas. En el ejemplo vemos que se habla de cumpleaños pasados, es decir, de lo que sucedió en otros cumpleaños, que fue gente a la casa, ¿sí? Eh, eh,
¿Qué pasa que a veces esto también sucede en el jardín, al que él concurre, que hay chicos que festejan su cumpleaños también, etc. Implica una introducción, un cuerpo y un final. En la introducción vemos que hay una presentación del niño, ¿sí? Hay una explicación de la situación estresante que suele pasar, digamos que hay mucha gente, que hay lobos, que hay, eh, mm, digamos, que pasan determinadas cosas y están descritas en toda la historia, ¿no? Eh, y hay un cierre, ¿sí? Con algún tipo de refuerzo, que es que se va a sentir bien, ¿sí? Una vez que termine el cumpleaños, que va a ser divertido, y también que sus papás, digamos, van a estar contentos porque él disfrutó de su cumpleaños, ¿no? Y responde a preguntas WH, como se suelen decir, que son dónde, cuándo, por qué, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Eh, bien, seguimos. El tercer punto era considerar las directrices aplicadas a la escritura para sujetos contentos. Entonces tiene que ser acorde a factores individuales, usted tiene la descripción, el argumento, lo que utilicemos, tiene que ser acorde a la edad, a las posibilidades de entendimiento de las personas, a las habilidades desarrolladas. Bueno, por eso se incluye esto de en el jardín participo o presencio cumpleaños, porque es una vivencia habitual, una habilidad que la aprendió, digamos, al estar con otros en esas situaciones, ¿sí? Muchas veces, digamos, en respecto a la comprensión y la atención, también tiene en cuenta, digamos, la extensión, ¿no? de este cuento, ¿sí? También va a incluir información relevante y objetiva, con apoyo visual, ¿no? Que en ese ejemplo no lo estaba, pero en el que vimos en el video era claro los apoyos visuales que tenía, ¿sí? Y incluso es una opción diferente, digamos, que la que sobre la que estamos hablando es algo escrito que se muestra, digamos, y que se le lee a la persona, y la que vimos del video es otra forma de hacerlo, digamos, en lugar de contárselo, se lo podemos mostrar, digamos, mostrándole el video. Son distintas formas, pero la idea es la misma, digamos, ¿no? Se necesita que sea precisa para que pueda interpretarse literalmente, ¿sí? O sea, que no tenga cosas que no son necesarias. Y muchas veces se utilizan términos como frecuentemente, aproximadamente, casi siempre para no dar algo que, teniendo en cuenta eh, digamos, esta habitual comprensión literal de las situaciones, es necesario, digamos, utilizar términos que sean un poco más flexibles, ¿no? Entonces, por eso dice el ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, dice, a veces en el jardín festejamos los cumpleaños de mis compañeros, ¿no? Siempre se escribe en primera o en tercera persona, en presente o en futuro, porque bueno, es algo que habitualmente se utiliza como anticipación, entonces muchas veces es lo que va a pasar, ¿sí? Y esto mejora la autodirección, ¿no? Cuando lo usamos, que la persona pueda entender, digamos, que esto lo puede utilizar como recurso en esta ocasión que lo estamos trabajando y lo puede utilizar en otras ocasiones, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que es algo que puede pasar tal cual lo estamos relatando o puede haber variaciones. Siempre es el lenguaje positivo, tratamos de no utilizar, digamos, frases que sean negativas, y debe tener un título, ¿sí? Que debe identificar y resaltar la información más importante, porque la idea es que, digamos, después los chicos puedan manejarse con distintas historias sociales y que puedan rápidamente descubrir cuál es la más adecuada a la situación, ¿no? Entonces, en este caso, el título sería Festejo de mi cumpleaños. El otro punto sería respetar la proporción necesaria de los diferentes tipos de oración que suelen incluir estas historias sociales. Son descriptivas, de perspectiva, de directivas y de control. Empecemos por las primeras, por las descriptivas. Definen las características del entorno, dónde ocurre, quiénes están involucrados, qué están haciendo y por qué. Presenta a los personajes o a los protagonistas y explica las causas de las conductas de los otros. Entonces, en el ejemplo con el que estamos trabajando, bueno, hay una presentación, yo soy Manuel y tengo 5 años, voy al jardín, Charles Chaplin con todos mis amigos, habla de cosas que pueden
suceder o que han pasado. A veces en el jardín festejamos los cumpleaños de mis compañeros. A cosas más generales, todas las personas cumplen años, ¿sí? Y el día de su cumpleaños, el 29 de julio fue mi cumpleaños, o va a ser mi cumpleaños, o como lo queda, depende de cómo lo vean, ¿no? O siempre es mi cumpleaños el 29 de julio, ¿no? Bien. Ahora tenemos las de perspectiva, afirmaciones que describen los estados internos de las personas, ¿no? Cómo están, cómo se sienten, qué desean, qué creen, qué los motiva, ¿sí? Y también el pensamiento de otras personas, ¿sí? Cómo las otras personas pueden percibir determinada situación. Entonces, en el ejemplo serían, mamá y papá y mis hermanos están muy contentos de que yo cumpla años. El día que festeje mi cumpleaños voy a estar muy contento porque voy a recibir muchos regalos y a comer cosas ricas. Eso tiene que ver, obviamente, con los intereses particulares de esta persona para quien estamos haciendo esta historia social. A veces cuando estoy con muchas personas me pongo un poco nervioso, también algo específico, y los sentimientos de los otros. Mamá y papá se van a poner muy contentos de que yo esté tranquilo cuando festejemos mi cumpleaños, ¿no? Que puede causar, digamos, su conducta adecuada en los demás. Las directivas, ¿sí? Acá le contamos qué es lo que se espera, qué es lo que espera el otro que la persona realice o la actitud que tenga en determinado momento clave, ¿no? Es lo que orienta a la persona, ¿sí? Y como que, digamos, lo involucra directamente, ¿no? Son las cosas a aprender, ¿sí? O a practicar. Y siempre es importante incluir más de una opción. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo decía, yo voy a tratar de estar tranquilo, reírme, jugar mucho para pasarlo bien. Si me siento nervioso, puedo, y están las opciones para completar. Y también esto, cuando todas las personas se vayan de mi casa, yo puedo jugar con todos los juguetes que me hayan regalado, ¿no? Son las distintas opciones dentro de este cuento, digamos, que responderían a oraciones de tipo directiva. Y por último están las de control, ¿sí? Son estrategias personales, ¿sí? Para recordar información significativa o situaciones difíciles, son ejemplos, ¿sí? Entonces, el día de mi cumple van a haber muchas personas en mi casa y van a pasar cosas que pueden hacerme sentir mal, entonces se describen las cosas que a uno lo pueden sentir mal, va a haber mucha gente hablando, cosa que evidentemente este chico lo pone nervioso, va a haber música, que muchas veces también es algo que puede generar, digamos, ansiedad. Van a haber globos, los globos pueden ser, digamos, y acá también trabajamos con cosas que puede ser que en un momento dado, o sea, no siempre hay que evitar, ¿sí? Aquello que al chico no le gusta, digamos, porque la idea es ampliar, ¿sí? Sus posibilidades, porque puede ser que en el cumpleaños de él haya poquitos o haya solo algunos, pero esto va a ser algo que después le pueda participar de cumpleaños de otros, porque probablemente los cumpleaños de otros sí haya globos, porque suele ser una decoración habitual, digamos, en muchos cumpleaños, ¿no? Y la idea es que por más de que nosotros buscamos que los entornos sean, digamos, agradables para las personas, no hay que, digamos, también hay que trabajar para que puedan ampliar sus posibilidades, ¿no? Están también las cosas positivas, voy a recibir muchos regalos, voy a soplar las velitas, me van a cantar el cumpleaños feliz, ¿sí? Cosas que quizás con otros chicos serían otras, digamos, ¿no? Pero ven que aunque hay cosas que quizás lo ponen nerviosos, no dice, no me va a gustar que la gente hable, sino que va a decir, va a haber mucha gente hablando, siempre en positivo. Acá les doy otro ejemplo, que ya se los había dado cuando en el nivel 1, digamos, ¿no? Pero es para reforzar lo que hablamos antes, ¿sí? Otro ejemplo es este de los niños se paran en la fila a hora del almuerzo, es una descripción, muchos niños tienen hambre, de perspectiva, cada niño obtendrá un almuerzo, descriptivo, bueno, es otro ejemplo como para que lo tengan a mano. Y siempre hay que tener en cuenta que hay una proporción esperada, ¿sí? De relación entre las oraciones, ¿no? Si hay eh, una directiva y una de control, digamos, las descriptivas tienen que, y de perspectiva son más, siempre son de 2 o 5, ¿sí? Entonces así vamos sumando, ¿sí? Pero como que siempre tiene que haber de todas, pero
de las directivas o de control siempre son menos que las de descriptivas y de perspectiva, porque son las que sitúan, estas últimas son las que sitúan en la situación, la que, digamos, explican, digamos, las cuestiones que son relevantes para que la persona pueda comprender la situación en sí. ¿Mm? Digamos, otro punto más es incorporar los intereses particulares de la persona a las historias, o sea, tanto en el contenido, y puede ser la foto del niño, como para que se sienta como eh, digamos, involucrado directamente. La forma de escritura, muchas veces va a tener que ser imprenta mayúscula, ¿sí? Ilustraciones, como en el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? Eh, el formato para algunos puede ser mucho más atractivo que algo escrito y que se lo mostremos en papel, que se lo mostremos en un video, como era el ejemplo primero que vimos, ¿sí? Y tratar de que sea lo más, eh, digamos, atractivo para el chico para tenerlo a mano y para poder... También, a ver, el video es muy atractivo, pero no siempre lo vamos a tener a mano. Quizás es algo que es más difícil de llevar, por ejemplo, a la escuela, o más difícil de implementar en distintos ámbitos. En cambio, tener una carpetita con opciones puede ser llevada a cualquier lugar, ¿sí? E incluso puede ser algo que uno en el momento lo dibuje, ¿sí? Y lo muestre, si es que no tiene nada a mano, ¿no? Es algo que uno puede, digamos, como armar, si lo tiene incorporado y ya practicó cómo hacerlo, digamos, puede, digamos, armar una con papel y lápiz, digamos, no necesita tener demasiados recursos. ¿Sí? ¿Mm? Es algo para poner en práctica, revisar y supervisar, monitorear la historia, digamos, esto no es de un día para otro, no es que se la muestro hoy, ya lo entendió y ya lo puede, digamos, ya se puede trabajar. Hay que tratar de anticiparse, de trabajarlo varios días antes, y que después quede como, una vez que, después de que veamos si resultó, si fue claro, si esto mejoró, digamos, la actitud del chico hacia esta situación, digamos, guardarlo, hacerle los ajustes que sean necesarios, ¿sí? E ir teniéndolo como un recurso más para la vida diaria, ¿no? Bueno, pasamos al otro recurso, ¿sí? Que son los scripts sociales. O sea, yo, digamos, también hay muchas situaciones que pueden ser, digamos, confusas o que tienen que ver más que nada con eh, alternativas, ¿sí? Para distintas situaciones que vivan diariamente, ¿sí? Eh, Muchas veces se utilizan para las pautas sociales que eh, eh, son necesarios recordar cuando uno va a estar en una situación determinada. Puede ser para cómo manejarme en un grupo, cómo manejarme cuando estoy en el colectivo, cómo manejarme cosas. O sea, puedes armar una historia social para explicar la situación y después, en el momento, tener algo a mano recordando, digamos, que hay cosas que están permitidas y cosas que no son adecuadas, y cuáles son porque la idea del script social es mostrar claramente que en una situación yo puedo hacer esto, ¿sí? Y no puedo hacer aquello, ¿sí? Y siempre es mostrar alternativas, es decir, no puedo gritar, ¿sí? Pero puedo hacer esto y aquello, ¿no? Es tener a mano las alternativas de conducta que la persona puede eh, eh, tener que recordar en distintas situaciones, ¿sí? Vamos a ir bien. Entonces, nos permite describir lo que está permitido o es adecuado y lo que no está permitido, lo que es inadecuado para una determinada situación social, ¿sí? Y es necesario recordar usándolo como anticipación ante la situación, como les decía antes, y cada vez que sea necesario hay que remitirse a él, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una actividad en el aula se puede preguntar levantando la mano y no se puede gritar o interrumpir. Se puede hablar cuando es mi turno y hablar siempre, y no se puede hablar siempre o gritar. Puedo hacer comentarios, pero no puedo insultar. Puedo pedir permiso para ir al baño, pero no puedo levantarme sin permiso, aunque tenga muchas ganas de ir al baño, ¿sí? Puedo estar sentado tranquilo y no puedo molestar a los demás ni correr.
¿no? Lo importante de esta estrategia es que muchas veces se utiliza esto que estoy haciendo yo, ¿no? Poder en verde lo que se puede y en rojo lo que no, ¿sí? Como, digamos, como utilizando una forma, digamos, que se suele usar, que es, digamos, todo lo permitido está en verde, todo lo que es riesgoso, complejo, inadecuado se suele usar en rojo, digamos. Eh, y es algo que es, este uso de los colores permite tener más claro, digamos, qué es adecuado y qué no, digamos, ¿no? Si siempre uso lo mismo como referencia, va a ser más fácil para el chico poder reconocer cuál es la conducta esperada y cuál es la conducta no permitida o no adecuada, ¿sí? Em, Esto mismo que yo le estoy mostrando se puede, digamos, mostrar con pictogramas o, eh, pero siempre las palabras, como, digamos, hacemos siempre hincapié, tienen que estar presentes, porque la palabra no es solamente para el chico que la está usando, para que lo pueda ir incorporando como palabras, aunque sea con reconocimiento global, sino también para quien lo esté usando, porque no siempre van a ser personas que estén habituadas al uso, entonces tiene que quedar bien en claro cuáles son las palabras con las cuales yo acompaño o explico, digamos, el recurso, ¿no? Si yo pongo preguntar levantando la mano y aparece un chico con una mano levantada, digamos, a todos nos tiene que quedar claro que lo que yo le transmito al chico verbalmente es que ese pictograma o esa foto significa que puedo preguntar levantando la mano, ¿sí? Es para que no haya, digamos, confusiones o no se lo confunda al chico también cuando se le está dando un recurso, ¿no? Todos decimos lo mismo cuando estamos viendo, porque decimos lo que está escrito. Esta es otra forma de presentación, digamos, de un script social. Acá está como la explicación de la situación en una conversación cuando escucho. Entonces, y esta es otra forma también, digamos, en lugar de ponerlo al costado lo adecuado, lo pongo abajo, primero lo que es adecuado y abajo pongo lo que no es adecuado, ¿no? Escucho al compañero, no interrumpo. Miro a la persona que está hablando, no puedo hablar de otros temas, ¿no? Estoy atento a la conversación para luego poder preguntar. De acuerdo al nivel del chico con el que estemos trabajando, utilizaremos distintas opciones, ¿sí? El uso, digamos, de pictogramas, de imágenes, es una forma, como siempre decimos, clara, rápida de obtener la información, ¿sí? Porque son claves visuales con las cuales fácilmente me doy cuenta de qué es lo que puedo y lo que no puedo, ¿sí? Eh, y siempre tiene que describir la conducta inadecuada y la conducta adecuada, que sería como la alternativa a esa conducta inadecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que sea un recordatorio, ¿sí? De, digamos, de eh, no solo lo que no puedo hacer, sino qué puedo, digamos, qué es lo que esperan que yo haga en esa situación o cuál sería la forma adecuada de comportarme en esa situación. Siempre teniendo en cuenta que estas son alternativas, tanto las historias sociales como los scripts sociales, son alternativas para que la persona pueda después manejarlas sin que haya alguien que lo esté apoyando continuamente, ¿no? Entonces esto puede ser algo que digamos, que pueda ser una referencia personal, o sea, algo que el chico tenga como propio y lo tenga a mano, eh, digamos, en una carpetita o lo tenga cercano a él, o puede ser algo que sea algo que se utilice grupalmente, o sea, que aparezca. De hecho, hay en muchas escuelas, digamos, que aparecen, están, digamos, para todos las reglas de conducta del aula eh, y suele ser algo que es grupal, ¿sí? Lo que a veces es necesario es sumarle a esa ayuda, digamos, o a ese cartel que aparece,
quizás para los chicos con TEA, algún pictograma con el que sea más sencillo para ellos poder entender lo que significa, ¿sí? Eso se puede, digamos, en lugar de, o sea, quizás empieza con algo personal y después se va haciendo una referencia más cercana a lo que grupalmente utilizan todos, ¿sí? Para que no sea necesario solamente de contar siempre con algo personal, ¿sí? También, digamos, la idea de estos scripts sociales es que nos sirven, o sea, podemos hacerlo para, digamos, una situación específica, para el trabajo en el aula, pero en realidad por ejemplo, no sirve solo para una actividad en un determinado espacio o en una determinada situación. Siempre converso y siempre que converso tengo que recordar las reglas de la conversación. Si digamos, si siempre voy en un transporte, puedo tener las reglas del comportamiento de cómo manejarme en un transporte, ¿sí? Y pueden ser distintas, cosas que se vayan complejizando en el tiempo, ¿no? Desde, digamos, puedo pedir un asiento en forma adecuada o puedo esperar, digamos, a que se desocupe un asiento, ¿no? Lo que no puedo es gritar, no puedo tirarme al piso, no puedo enojarme, ¿sí? Puedo, digamos, pedir, por ejemplo, si hay mucho ruido en el transporte en el que estoy, digamos, no siempre voy a pedir que todo el mundo se pueda callar o que, ¿no? Que, bueno, entonces yo voy a poder tener un recurso que pedir, por ejemplo, el escuchar música, el ponerme auriculares, eh, digamos, no todo tiene que ver, vuelvo a repetir, siempre tratamos de generar conciencia en los otros sobre, digamos, que algo que es, digamos, que estamos en una situación pública, tenemos que considerar al otro y tenemos que entonces quizás entender que no es adecuado gritar en un transporte o que escuchar música sin auriculares, porque a todos puede no gustarnos lo que el otro está escuchando, y sin embargo, lamentablemente, es habitual que uno encuentre, digamos, comportamientos de este estilo, porque no toda la gente tiene la misma capacidad de ser empáticos o de entender que el otro puede no gustarle, digamos, lo que uno está haciendo. Entonces, siempre tiene que haber alternativas, digamos, de recursos para, digamos, para todos. Digamos, yo, por ejemplo, cuando salgo muy cansada muchas veces de trabajar, y voy a subirme a un colectivo, siempre tengo mis auriculares, digamos, a mano para, si me escucho mucho ruido y estoy muy cansada, digamos, poder poner música o simplemente para poder disminuir el ruido a mi alrededor, ¿no? Eh, digamos, pero no todo el mundo va a tener la misma actitud, quizás quieren escuchar música y la ponen, digamos, y la escuchamos todos en el colectivo porque no tienen, digamos, no prestan atención a que quizás eso puede ser incómodo para otro, ¿no? Pero bueno, digamos, estas son estrategias que quizás llevan un tiempo de elaboración, digamos, y de monitoreo de cómo van resultando como estrategias, pero la verdad que son sumamente efectivas para las personas con TEA, ¿no? Tanto las historias sociales como los scripts sociales suelen eh, posibilitar la comprensión, la aceptación, la enseñanza, digamos, de habilidades sociales cada vez más adecuadas a distintas situaciones. Son excelentes herramientas y quizás implica por parte de quien las tiene que confeccionar, bueno, un tiempo eh, de ponerse a pensar adecuadamente. Existen también, digamos, opciones ya hechas, estas que yo les estoy mostrando, digamos, pueden ser como la base con la cual ustedes repliquen, digamos, eh, para las personas con las que están trabajando, y esa es la idea es que tengan ejemplos que les sirvan para poder armar las propias, pero también van a encontrar distintos recursos ya armados. Arasac, digamos, es una
excelente aplicación de uso público en español, pero también está en otros idiomas, por si necesitan hacer en los otros idiomas. Creo que está en inglés y también me parece que está, creo que en portugués, y no sé si hay en otros idiomas más, donde pueden desde conseguir los pictogramas que necesitan, y como es de acceso público, mucha gente contribuye a sumar pictogramas, todos podemos hacerlo, digamos, que les sirven, y uno puede también cambiarle o sea, los puede editar. ¿M? Puede editar el fondo, puede editar el color, puede editar las palabras, puede ponerle uno el texto que quiera ponerle a ese pictograma, y también tienen historias sociales ya armadas, a veces algunas son muy complejas, ¿sí? Porque son muy largas o porque tienen demasiados datos y son muy generales, pero bueno, también pueden servir de base para, ¿no? Y si uno busca, digamos, en Google también consigue, digamos, de otras aplicaciones, opciones digamos, que les pueden servir de base o que directamente pueden utilizar eh, con, con las personas con las que están trabajando, ¿sí? Igualmente, mi recomendación es que siempre las personalicen, ¿sí? Que siempre se tomen un tiempo para poder armar una que sea adecuada para la persona con la que están trabajando. Y con respecto a a los scripts sociales, uno puede tomarse un tiempo y observar una situación específica, puede ir como para recordar todo lo que sería necesario incluir, quizás puede ir al grupo al cual le quiere armar, digamos, esto, y mirar lo que sucede en una situación, puede estar en, en el momento de educación física, en el momento de música, en el momento de interacción, y o sea, recordar, digamos, todas las conductas que serían necesarias que estén incluidas, ¿no? Y también que las conductas que uno ofrece como opciones adecuadas sean conductas que los concurrentes ya aprendieron, porque uno no le puede poner una conducta que todavía no aprendió, ¿sí? Porque no le va a servir de referencia. ¿M? Entonces, bueno, quizás hay que trabajar previamente también el aprendizaje o la práctica de conductas determinadas para que sean después referencias claras para los chicos, ¿no? Eh, y ojo, esto también son, digamos, cosas que no solamente se pueden usar con chicos, también se pueden usar con adolescentes, se pueden usar siempre que uno adapte, digamos, en la forma de presentación. Eh, y siempre teniendo en cuenta que hay que mostrarla anticipadamente, y cuando estamos en distintas situaciones, uno tiene que incluirlas como una referencia, ¿no? Si están en el grupo y están en un determinado lugar y pasa algo, recordar que uno los lleve o los referencie a el uso de ese recurso. Ah, mira, acórdate, no solo decírselo, sino, no, acórdate, mira acá, ¿qué decía acá? Y dar el tiempo para que el otro pueda, para que la persona pueda, digamos, reconocerlo, poder decir o poder mostrar qué sería lo adecuado, esto no, aquello sí, sí, acordate, ¿no? Digamos, no, un recurso no sirve solo porque esté presente, sino que hay que ponerlo en práctica, hay que trabajarlo, mostrarlo, ensayarlo, eh, digamos, incluirlo en lo diario, ¿sí? Porque si nosotros no lo incluimos, ellos no lo van a incluir por sí solos, ¿no? Entonces, bueno, tener como esta, eh, digamos, esta referencia de que si nosotros lo entendemos, la importancia de usarlo frecuentemente, para ellos también se les va a hacer como habitual el utilizarlo, porque la idea es que después, digamos, no necesiten que alguien les recuerde dónde está la referencia, sino que ya sirvan como referencias sin que nadie les recuerde que están, digamos, ¿no? Pero para eso hay que, digamos, nosotros somos los que tenemos que trabajar en ese sentido, tenemos que tenerlo claro como objetivo de trabajo, ¿sí? Bien.
Bueno, por hoy hemos terminado. Como siempre les digo, cualquier pregunta o cualquier comentario lo pueden hacer en el grupo con el que nos manejamos, pero también pronto nos veremos en Zoom, así que si quieren también pueden anotarse todas las preguntas y las charlamos cuando nos encontremos en Zoom. Ahí yo voy a hacer un repaso de lo que hayamos visto hasta el momento y a partir de eso podemos también intercambiar, que es lo que más me va a gustar a mí, poder escucharlos, que me cuenten sus experiencias y que poder entre todos tratar de encontrar, digamos, una forma de comprensión más clara de los recursos y opciones, digamos, que les sirvan. Bueno, nos vemos, hasta luego.